Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, un tiempo maravilloso, tiempo que nos ayuda a conectarnos contigo y separar todo lo demás. Ahora, ayúdenos a enfocarnos, a poner todos nuestros sentidos físicos y espirituales para conectarnos contigo, para recibir de parte tuya, Señor, aquello que tú has preparado para hoy, y que Dios pueda manifestarse como lo que es el Dios grande, el Dios todopoderoso, el Dios de maravillas. Buenos días, Grupo Cristiano Calle Belén. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta su casa, la casa del Señor. Y hoy vamos a experimentar un tiempo para compartir algo que lo vamos a llevar a través de un repaso de que lo que la palabra es y lo que la palabra contiene y la riqueza que esa palabra trae dentro de sí. Y vamos a empezar con un pasaje que está en Jeremías, en el capítulo 31, del versículo 31 al 32. Y dice así: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé, como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Gracias, Padre Santo, por esta mañana, por esta oportunidad, por esta palabra tuya, Dios, que como está escrito, que como fue enviada desde los cielos y no regresa ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra, pan al que come. Así será mi palabra, dice Señor, que no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jeremías. Conozcamos un poquito del propósito de este mensaje, y es precisamente animarlos a vivir en la plenitud de la gracia del Señor y la promesa de transformación que Dios nos ofrece bajo un nuevo pacto. Ahora, Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento que vivió aproximadamente el siglo 7, siglo 6 antes de Jesucristo. Algunos lo conocen como el profeta de las lágrimas o el profeta llorón. Y no era porque necesariamente lloraba, sino porque su mensaje era un mensaje severo de parte de Dios. No era un mensaje que decía todo va a estar bien, todo va a ser próspero. No, era un mensaje de hacerle ver al pueblo de Israel su comportamiento, su conducta contra lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y ese ministerio él lo ejerce durante 4 reinados a lo largo del Antiguo Testamento. Pero profetizó en tiempos de crisis para Israel. En un tiempo que se avecinaba y lo que él estaba ya profetizando de lo que sería la destrucción del reino de Israel. Ya había sido invadido Asiria, había invadido al reino del norte, pues estaban próximos a ser invadidos el reino del sur por los babilonios. Así que fue un tiempo de crisis para Israel y prácticamente unos años después ocurre la invasión de los babilonios, destruyen el templo, los llevan a ellos cautivos a Babilonia. Y nos lleva entonces a que
Israel había estado apartado de lo que era el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Se le atribuye a Moisés la escritura de estos libros. Y ese Pentateuco estaba siendo ignorado por el pueblo de Israel. Habían abandonado sus prácticas porque estaban yéndose con las prácticas de los pueblos que los estaban rodeando. Había idolatría, había adoración a imágenes, había una serie de prohibiciones que Dios les había establecido en el Pentateuco y que ellos las habían abandonado. Ahora, ¿cuál era el propósito del Pentateuco? ¿Por qué Dios mandó a Moisés a escribir sobre estas palabras en el Pentateuco? En primer lugar, para revelarles quién era Dios. Recuerden que ellos habían pasado 400 años de esclavitud. Los 70 israelitas que llegaron a Egipto después de aquella hambruna se multiplicaron en Egipto, pero pasaron 400 años de esclavitud. Ellos no sabían, no tenían idea de quién era Dios. Precisamente cuando Moisés es convocado por el Señor en el desierto y lo envía a liberar a su pueblo, cuando él le pregunta, ¿qué le digo a la gente que quién me envió? La respuesta del Señor fue sencilla. Yo soy, te envía. Yo soy, le vas a decir a ellos. Pero ¿quién era ese yo soy? Era desconocido para los israelitas. Así que el Pentateuco buscaba que ellos conocieran a ese Dios que había llamado a Moisés del desierto a rescatarlos de la esclavitud. En segundo lugar, para darles una identidad. Ellos no sabían lo que eran. Algunos pensaban hasta que eran egipcios. No sabían, no tenían una identidad, no tenían una nacionalidad. Usted que nació aquí en Panamá o si nació en otro país, usted tiene una identidad de un país. Pero ellos no sabían quiénes eran, de dónde habían venido, cómo habían llegado allá. Así que el Pentateuco está buscando darles una identidad al pueblo de Israel, a establecer una guía moral y espiritual, cómo debían respetar al Dios creador del universo, a darles leyes, lo que debían hacer, ahí no había reglas ni leyes. Y en el Pentateuco se establece, Dios le establece al pueblo de Israel lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Había una guía moral y muchas de esas guías morales son las que sostienen nuestra sociedad todavía en nosotros. Para señalarles la necesidad del perdón del pecado. Ellos no sabían, como Levítico describe ampliamente lo que tenían que hacer ellos para ser perdonados de sus pecados. No tenían conciencia de pecado. Así que el Pentateuco viene a ser como un espejo para que ellos se vieran cómo eran sus acciones y sus actitudes como pecadores. Para establecer un orden y una organización. Ellos no estaban organizados. Es como decir aquí en nuestro país la Constitución. La Constitución es la Carta Magna, la que establece las reglas principales, y de ahí se derivan una serie de leyes que son las que nos gobiernan y los permiten convivir como una sociedad. Pues Él les da una organización. Él decide que los levitas iban a ser los encargados de hacer todo lo que era pertinente a la adoración de Dios. Y así le da a cada una de las tribus de Israel y a cada uno, y los va organizando y les va diciendo qué es lo que. Así que el Pentateuco era como una especie de manual que ellos debían obedecer, pero que lamentablemente desobedecieron repetidamente. Y por último, y no menos importante, preparar el camino del Mesías. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco,
ya el Señor tenía inmersa la figura del Mesías. Así que este libro, que en aquel momento que Jeremías está llamando la atención al pueblo de Israel, estaban, a pesar de que tenían un referente que era ese conjunto de libros, estaban pecando contra Dios. Entonces, pero el Antiguo Testamento no solamente contenía el Pentateuco, sino que también tiene los libros históricos. Recuerden que el Antiguo Testamento está constituido por 37 libros. Y están los libros históricos, ahí nos habla de Josué, la conquista de la tierra prometida, habla de Jueces, cuando empiezan esos ciclos de obediencia y desobediencia del pueblo de Israel. Están los libros de Samuel, Reyes, cuando se instituye el reinado de Saúl, de David, de Salomón. Está la caída o la división del reino, en el reino del norte, el reino del sur. Tenemos los libros poéticos, el libro de Salmos, que nos habla de toda ese amor de Dios por nosotros, el libro de Proverbios, que nos habla de la sabiduría, Eclesiastés, de la vanidad del hombre, el Cantar de los Cantares, donde el Señor usa una metáfora del amor de Él hacia su iglesia y lo utiliza a través del amor de un hombre hacia una mujer. Y están los profetas mayores, los profetas menores, no porque unos sean mejores que los otros, sino porque eran libros más extensos que contienen toda una serie ya de advertencias al pueblo de Israel de lo que iba a acontecer. Así que el pueblo de Israel necesitaba tener una identidad. Pero a pesar de todos los profetas que el Señor había enviado, Jeremías trata de restaurar aquello que estaba perdido. Y dice Jeremías 31, 33 al 34, añade un poquito más. Este pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor, y ojo lo que dice aquí esta palabra, porque esta es la esencia del Evangelio de Jesús. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en sus corazones. Ya no iba a estar escrita en unas tablas, ya no iba a estar en un Pentateuco, iba a estar en lo más profundo de nosotros. El Nuevo Testamento traía una escritura de la palabra de Dios para ponerlo en lo más profundo de cada uno de nosotros, escribirla en nuestro corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Perdonaré sus maldades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cada vez en el Antiguo Testamento, todos los años, tenía que entrar un sumo sacerdote al lugar santísimo a presentar los pecados del pueblo. Pero eso era año tras año. Pero el nuevo pacto, el pacto que promete el Señor a su pueblo y que nos toca y nos llega hasta nosotros, dice que Él perdonará nuestras maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y eso es lo que dice en el nuevo evangelio. Declara tus pecados y Él te librará de toda maldad. Así que ya no iba a estar este testamento o esta ley escrita en unos papiros, algunos rollos, que era lo que se usaba
en aquella época iba a estar escrita en nuestros corazones. Y eso es lo que nosotros llevamos hoy. El Evangelio de Cristo en nuestro corazón. Malaquías, que fue el último de los profetas en el Antiguo Testamento, poco antes de que viera un silencio de casi 400 años antes de la venida del Señor, hace esta aseveración: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Algunos estudiosos dicen que este mensajero se está refiriendo a Juan el Bautista. Entonces, el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. ¿Cómo apareció Jesús en el templo del Antiguo Testamento, anunciando la esperanza de un Mesías, de un Salvador? El mensajero vendrá de repente a su templo, el mensajero del pacto, a quienes buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahí está la profecía, y después de esto hay un apagón. Estamos acostumbrados a los apagones, ¿verdad? De repente hay un apagón de 400 años. No se vuelve a escuchar la voz de Dios de parte de ningún profeta. Dios no le vuelve a levantar más profetas hasta que vino el cumplimiento de esta palabra. Aparece Juan, voz que clama en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado sobre vosotros. Ahí empezó nuevamente Dios a hablarle al pueblo de Israel, a traerlos nuevamente a su redil, a rescatar lo que se había perdido. Ahí está el Señor ahora diciéndole: yo envío a ustedes ese mensajero de un nuevo pacto. Ya no va a ser el pacto anterior de castigo, de condenación. Un pacto donde vamos a ser libres. Mateo 3, del 1 al 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahora, ¿cómo se establece ese nuevo pacto? A través de Jesús. Y dice primera de Timoteo 2, 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No hay otro, no hay ningún ritual, no existe ninguna figura, no existe ninguna imagen, no existe ninguna conducta que yo pueda hacer, deseo, propósito personal mío, que me acerque a Dios, si no es por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Fíjese lo que dice Mateo 26: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto, la sangre que debía ser, aquella sangre que tenía que ser derramada en el lugar santísimo una vez al año, ahora en un solo acto, en un solo momento, Jesús iba a hacer esa sangre derramada sobre la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados y no acordarse más de ellos. Pero tenemos que mantenernos bajo este pacto nuevo.
El título de este mensaje es precisamente Viviendo bajo el nuevo pacto. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para redimirnos, para liberarnos de nuestros pecados. Pero ahora nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que vivir bajo ese nuevo pacto. Tenemos que conducirnos en nuestras vidas bajo el nuevo pacto de Cristo. Juan 15, 3 al 5, fíjese lo que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cada uno de nosotros constantemente, diariamente, necesita estar pegado a Jesús, a la fuente de vida que es Jesús. Él quiere darnos una vida fructífera. Él quiere darnos una vida de prosperidad espiritual, una vida de prosperidad material. Pero necesitamos mantenernos conectados a Jesús a través de la oración, del estudio de la palabra, de congregarnos, de reunirnos, precisamente porque cuando usted se desconecta de la vid, se seca. Y cuando nos secamos, morimos espiritualmente. Hay muerte espiritual en cada uno de nosotros. Así que es necesario estar. Hay muchos que han venido, han tenido mucho entusiasmo, han iniciado, pero de repente se secaron. ¿Por qué se secan? Porque no están pegados a la vid, a Jesús, que es la vid verdadera. Mantenernos bajo el nuevo pacto, dice Marcos 2:22, y esto es muy importante que escuchemos, porque necesitamos renovarnos constantemente por medio de la palabra. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿A qué está apelando Marcos en esta palabra? Está el Evangelio de Marcos, donde el Señor dice esta palabra. El odre, ¿qué era? El odre era una especie como de, los que han ido quizás a España o a Europa, ven que meten el vino como en una bolsa y lo beben de ahí directamente. Los odres se hacían de material de los animales. Pero si ese odre es un odre viejo, se va secando, se va quebrando. Y al echar el vino, se va rompiendo. Marcos está usando esta metáfora para podernos hacer ver de que constantemente nosotros tenemos que estar renovándonos, rejuveneciéndonos espiritualmente, porque cada vez el Señor va a dar vino nuevo. El vino nuevo es el Evangelio del Señor. Si Él lo echa en un odre que no se renueva, se pierde, se rompe y se derrama. Y producto de esto, Dios nos hace ministros de un nuevo pacto a cada uno de nosotros. Aquí nadie se escapa. Cada uno de nosotros constituimos un ministro del Señor. En cada uno en su lugar, pero dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes
de un nuevo pacto. No de letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La palabra de Dios es la que nos permite ser renovados. Y nosotros como ministros de un nuevo pacto somos competentes. ¿Qué significa ser competente? Idóneo, apto, capaz, suficiente de un nuevo pacto. No de letra, sino del Espíritu. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a hacer habitación en nuestros cuerpos y vivimos a ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Y dice Hebreos hablando del Señor, así que por eso es mediador, ¿quién? Jesús, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Y finalmente dice Gálatas, ¿qué pasaba con la ley? La ley era la tutora, era la guía, era la forma. Había que hacer lo que estaba escrito en la ley, pero dice que fue tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió para que nos declarara justos delante de Dios por medio de la fe. Y ahora llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¿Por qué? Porque esas palabras están escritas en lo más profundo de nuestro corazón. Ya no tenemos que ir a ver lo que dice. Dice, la palabra de Dios va a estar escrita en tus corazones, porque tienes un Espíritu Santo. Dice el Señor, yo les daré un Espíritu Santo que les dirá lo que yo quiero que ustedes sepan. Y vamos a caminar no por complacer a nadie, sino por que el Espíritu de Dios está allí inmerso en nosotros. La palabra de Dios escrita en nuestros corazones y nos permite caminar en la senda que Dios tiene preparada para nosotros. Y eso nos da discernimiento espiritual. Y eso es algo que como creyentes debemos desarrollar. ¿Por qué tenemos que tener discernimiento espiritual? ¿Qué es tener discernimiento espiritual? Es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para evaluar esto que yo estoy diciendo, si es verdad o es cuento. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso es importante que como hijos de Dios tengamos discernimiento. Y no solamente en las cosas espirituales, en nuestra vida cotidiana. Este negocio que me están ofreciendo, este trabajo, esta oferta, este camino que quieren que yo siga. Llevarlo delante del Señor, postrarnos delante de Dios y decir, Señor, dame discernimiento espiritual. Háblame. Dice la palabra de Dios que el que esté falto de sabiduría, pídalo a Dios y se le dará abundantemente y sin reproche. Esa palabra usted la puede repetir, porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para cambiar de opinión. Lo que Él dice cuando usted declara la palabra, dice, Señor, escrito está. ¿Cómo se defendió Jesús en el desierto? Del demonio. Escrito está que solo a tu Dios adorarás. Cuando usted declara la palabra, cuando usted dice, escrito está, Señor, dame sabiduría. Tú dices, dame sabiduría y la voy a recibir. Y el Señor se la va a dar. Créalo que se la va a dar. Vivir bajo un nuevo pacto significa tener una relación directa con Dios. Ya no hay
intermediario más que Jesús. Es tener una vida plena de conocimiento y de relación directa con el Señor. Es vivir bajo la gracia en lugar de vivir bajo la ley. Ya no hay condenación. Pequé, fallé, Señor, me arrepiento, perdóname. Abogado tenemos para con Jesús, nuestro Señor, y Él le perdonará. La ley que hacía te condenaba. Vivir bajo un nuevo pacto significa una transformación interior. No podemos ser lo mismo que antes. Yo tengo que caminar bajo otro esquema, pensar de otra manera. Yo tengo que cumplir lo que la palabra de Dios me va enseñando día a día, una transformación interior. Por eso es que está escrita en nuestros corazones. Nos da libertad en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Hay una alabanza por ahí, dice, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la muerte, porque éramos condenados. Pero con Cristo, cuando vivimos en un nuevo pacto, Él nos da libertad en Cristo. Ya no me atrae el meterme en un bar. Ya no me atrae engañar a mi esposa. Ya no me atrae irme a los carnavales a darle libertad a la fiesta de la carne. Somos libres de la condenación del pecado. Vivir bajo un nuevo pacto nos da una vida eterna, una esperanza de vida eterna. Antes no teníamos esa esperanza. Cuando nosotros caminamos con el Señor, el día que llegue mi tiempo, mi momento, yo recuerdo cuando me dio el COVID, estaba en ese hospital y yo repasaba lo que decía el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré. No temeré, porque yo sabía, tenía la esperanza de que si yo no sobrevivía a ese momento de mi vida, ¿dónde iba a pasar la eternidad? Y esa es la vida en el nuevo pacto. Saber tu destino. La gente que no tiene esperanza está muerta. Usted no se puede levantar en las mañanas y no tener una esperanza de que hoy va a ser un día así, asado o lo que sea. Tenemos que tener, eso es lo que nos da vida a nosotros. La esperanza de ver a sus hijos crecer, la esperanza de ver a sus nietos algún día, de ver a sus hijos graduados, la esperanza de ver sus hijos con una carrera, de alcanzar un trabajo, la esperanza de algo. Cuando tú estás sin esperanza, mueres. Y eso es lo que nos da vivir bajo un nuevo pacto. La unidad en Cristo. Ah, no, que yo soy de Pablo, no, que yo sigo a Apolos, no, que yo sigo al otro, no, que yo sigo a Jorge, no, que yo sigo al otro Jorge. Unidad en Cristo. La iglesia de Cristo es una. Él va a venir por su iglesia, no por las iglesias. Los hombres creamos las denominaciones, los hombres creamos las diferentes corrientes. La palabra dice que Él va a venir por su iglesia. Y no es el edificio de la BMW, es cada uno de nosotros. Y es un llamado a discipulado. No te puedes quedar igual que hace 3 meses,
que hace un año. No. Creciendo, conociendo la palabra, poniéndola por obra, sirviendo en la iglesia, donde sea que el Señor te llame. Si hay que limpiar los baños, limpio los baños, pero lo hago para el Señor. Si tengo que acomodar las sillas, las acomodo. Si tengo que acomodar los carros, los acomodo, porque es para quien lo estás haciendo. Para el Señor. Todo lo que hagáis, de obra o de palabra, hacedlo para el Señor. Y nos da una gran comisión a todos nosotros. Esto no es para Jorge, ni Carmen, ni Miguel, o los que están en el grupo de alabanza. No. Para todos. ¿Por qué? Porque usted tiene un círculo de influencia. Su familia, sus parientes, sus amigos, sus compañeros. Yo vine a los pies del Señor porque mi vecino me invitó. Y tenemos una gran comisión todos nosotros. Esa comisión no se lo dio a los apóstoles nada más, ni a gente súper especial, no. Cada uno que en su corazón desee ser parte de esa gran comisión. ¿Y qué dice esa gran comisión? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ya para finalizar, quiero traer estas palabras. Esto lo escuché, esta frase la escuché en inglés, por eso la puse en inglés. Porque, no sé, en inglés tiene como más fuerza, más peso. Y dice así, después se la pongo en español a los que no dominan mucho el inglés. You will remain the same until the pain of remaining the same is greater than the pain of change. Dicho en panameño, permanecerás igual hasta que el dolor de seguir siendo el mismo sea mayor que el dolor de cambiar. Poderoso eso. Poderoso, porque somos llamados a transformarnos en el nuevo pacto, no permanecer siendo lo mismo. Dios nos llama a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pasarán cosas en tu vida que no te las explicarás. ¿Por qué tengo que pasar? Dios está moldeándote. A los hijos de Dios todas las cosas les ocurren para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. A veces hay situaciones que Dios permite muchas situaciones nosotros las provocamos, ojo, por nuestra tosudez o terquedad. Algunas las permite el Señor precisamente para que ocurra esto: cambiar, transformarnos. Por eso las palabras están escritas en nuestro corazón. Y para llegar a hacer esto, yo hago una invitación a aquel que ha venido aquí. Quizás ha venido varias veces, quizás ha venido esporádicamente, ha venido varias veces, o quizás está aquí por primera vez. Pero cuando Nicodemo, un sumo sacerdote, se acercó de noche al Señor y le preguntó qué hay que hacer para llegar al reino de los cielos, y le dijo: nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Rómpelo
y hazlo otra vez. Nacer de nuevo. Y esto fue lo que le dijo el Señor. De cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que esta mañana, si tú has venido aquí varias veces y te gusta, pero tú no has confesado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, no has nacido de nuevo. Y el reino de los cielos está preparado, como le dijo Jesús a Nicodemo, a los que han nacido del agua y del Espíritu. Así que yo le voy a pedir ahora que incline su rostro y le voy a pedir a los músicos que podamos prepararnos y preparar el ambiente. Esto no es para cumplir con nadie, porque esto es una oración y un acto de fe que yo hago delante del Señor. Todo esto que hemos repasado, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es un resumen de los 66 libros de la Biblia. Pero lo más importante, si hay algo que deben llevarse esta mañana, es precisamente nacer de nuevo. Si no lo has hecho, yo te invito esta mañana. Incline su rostro todos y repita estas palabras después de mí. Con convicción, con fe, creyendo. Porque como le dijo Pablo al carcelero de Filipos, cuando se rompieron las cadenas en aquel momento, el carcelero de Filipo pensó que todos habían escapado y eso constituía que lo iban a matar a él. Y Pablo le dije, todos estamos aquí. Y el carcelero de Filipo le dijo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y Pablo le dijo, cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú quieres que tu casa sea salva? Ahí hay una promesa. Repítela cuando ores por tu familia, por tus hijos, por tus nietos, por tus hermanos. Tu palabra dice, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Repita estas palabras después de mí, si no lo ha hecho antes. Señor, en esta mañana abro mi corazón. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en una cruz por mis pecados. Que la sangre que derramó en esa cruz me limpia de todo pecado. Que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Señor, abro mi corazón, entra en mi vida y sé tú mi único y verdadero Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración hoy, créeme, tu nombre está escrito en el libro de la vida para siempre. Pero aquellos que quizás se hayan enfriado un poco, quizás se han distanciado un poco, porque una cosa es la justificación, que es lo que acabamos de orar, y otra cosa es la santificación. Después de ser justificados, Jesús nos llama a ser santificados. Sed santos porque yo soy santo. Así que yo quiero llamarlos a reflexionar sobre su caminar
a retomar un compromiso con el Señor, permitiendo que el Espíritu Santo transforme sus corazones de una manera profunda y verdadera. Que podamos abrir nuestros corazones, dejando atrás lo que nos ata terrenalmente y abrazando una vida que Dios quiere darnos. Él quiere guiarte, Él quiere fortalecer tu fe, Él quiere llenarte de su amor y de su gracia. Dios desea obrar milagros en tu vida, pero necesitas corazones dispuestos y comprometidos. Y seamos agradecidos con el Señor. Renovemos nuestro pacto con el Señor, recordando el sacrificio de amor por nosotros y su Espíritu Santo que quiere habitar en nosotros, moldeándonos a su imagen. Y dejemos que su luz brille en nuestras vidas y seamos un testimonio vivo para su gloria. Recuerde algo: Dios es un Dios de pactos. Lo hizo con Abraham y cumplió. Lo hizo con David y cumplió. Y así, pero hoy hay un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y Él quiere hacer pacto contigo de ahora en adelante, para que su gloria se manifieste hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Alguna gente ha preguntado que si somos hermanos de edad, más o menos. Pero yo le doy muchas gracias a Dios por Alfredo y esta palabra que nos ha traído, ¿verdad? Que ha sido tremenda, ¿verdad? Muchas gracias por esa palabra. Ok. Bueno, mire, yo quiero, teníamos otra canción para cerrar, pero yo quiero cantar, cantar, pues está bien. Vamos a cerrar con una canción que es como un lema de los jóvenes de Calle Belén últimamente. Hay una foto allí, Carlos, que es la de ayer. Ayer hubo algo tremendo. Bueno, ustedes saben la semana pasada que los jóvenes vinieron del campamento y que yo les conté que eso allá había sido una cosa maravillosa. Bueno, ayer esto fue maravilloso. Tuvimos un paisano tuyo de México que estuvo aquí la semana, estuvo con ellos aquí, pero fabuloso. Y usted hubiera visto cómo esto, hay más fotos ahí que la vayan pasando. Bueno, ahí está, ¿no? Esto aquí fue glorioso. Los jóvenes pasando al frente, bueno, conectados con Dios. De lo que ha hablado Alfredo hoy es precisamente del nuevo nacimiento. Eso es lo que estos muchachos han experimentado. ¿Ok? Y vamos a cerrar con una canción que digo yo que es el lema para ellos. Pero antes de eso, unos anuncios y terminamos con la canción y los helados y todo lo demás. Los anuncios. El primero, dedicación de niños. Así que si usted tiene algún niño todavía por dedicar, lo tenemos planeado para el 6 de abril. Seguimos. One Way tiene una reunión el 28 de marzo en Costa Dorada, donde la familia Piat. Seguimos. Bueno, no, ahí había otra. Vengan acá, rapidito. ¿Dónde está Miguel? Aló. Y Roberto. Sí. Mire, lo que pasa es que ahí no pusieron, pero ¿qué día es, Roberto? Claro que sí. Es el próximo sábado de 4 a 6. Ajá. El grupo de New Generation que dirige Wilson con Mike Franco. Vamos a estar en el casco antiguo en un rally de pistas. Un rally de pistas es una misión en el que los jóvenes van a recibir una serie de actividades, trivias, exactamente de 4 a 6. Y se van a dividir en equipos de 5 a 6. Integrantes o jugadores, y la misión es resolver la mayor cantidad de pistas y retos posibles en 1 hora de juego. El vencedor, el equipo ganador, recibirá unos premios, unos reconocimientos, y la visión es descubrir la historia de Panamá de la manera más entretenida e interactiva posible. Bueno, y quiero decirles, es un emprendimiento de Roberto y su esposa, que es con los celulares,
tengo entendido, es así. Bueno, lo hemos simplificado un poquito más. Sí, Sí, todavía sí. más. Wow, pero pura tecnología llevándolo por los diferentes lados de allá. Y cuéntanos qué edades, a qué edades son. Ok, esta es la actividad de los chicos de campeones. Es para decir a los padres que por favor acompañen a sus hijos a la actividad, no los envíen solos. Los que puedan asistir, que asistan. Es un buen tiempo, la pasamos bien, en verdad. El rally con Rob es súper, es increíble. Así que saben, de 4 a 6, el próximo sábado los esperamos allá. ¿Y de qué edad son? Los de 9 a 12 años. Para inscripciones con Miriam Belcomo o con cualquier teacher de campeones pueden hablar y los inscribimos. Así que los esperamos allá el próximo sábado. Ok, muchas gracias. Allá la vamos a pasar bien. Bueno, mire, ¿quiénes quieren saber cuál es la canción lema? Bueno, si no quieren saber, todos la van a saber. Vamos a cantar esa canción y mire, vamos a permitir que los jóvenes y los que no somos tan jóvenes cantemos con todo nuestro corazón y con mucha alegría esto. Esa juventud que pase adelante, los jóvenes que pasen adelante allá a lanzar. Adelante, jóvenes. Si
sanaste, me levantaste y me llamaste. Escogido por ti, ahora vivo. Gracias, Señor. Tu amor por mí ya morirá, tu mano siempre me sostendrá. Escogido por ti, ahora vivo en ti. Tu amor por mí ya morirá, tu mano siempre me sostendrá. Que Dios lo bendiga, helado para todos. Nos vemos el próximo domingo.